ya también nos preparamos para recibir nuestra sección de la mañana. Oígame, una sección hermosa que sabemos que Dios continuará usando de manera poderosa a la doctora y pastora Sandra Oyola, que ya está con nosotros y que ciertamente está lista para que compartamos un tema bien interesante y un tema bien poderoso y un tema bien significativo para la vida de todos nosotros, y hablar con la pastora Sandra Oyola sobre neuroteología. ¿Cómo está, pastora y doctora? Buenos días. Amén, bien, gracias al Señor. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Siempre hago la salvedad, neuroteología cristiana. Cristiana, amén. Eso es importante. Sí, amén. En este día, pues, me siento muy emocionada con este tema. Es un tema que me gusta muchísimo, muchísimo. He aprendido y sobre todo el Espíritu Santo ayuda a uno a ser autoconsciente. Y esa autoconciencia solo la puede proveer con la certeza que debe ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Quiero hacer la salvedad en este tema, ya que hoy iniciamos de lleno en el tema. Siempre hago esta nota inicial, que el contenido de estas clases o de estas secciones que vamos a tener no pretende ser una información final y categórica, porque cada día se van logrando mayores descubrimientos científicos, en especial aquellos que son relacionados a la neurociencia. Tampoco se va a estar compartiendo esta información para diagnosticar y mucho menos para eliminar cualquier diagnóstico o tratamiento en el que se encuentre alguna persona, si fuera el caso de algún desbalance neuroquímico o algún tratamiento recomendado, para nada. Lo que vamos a compartir es un análisis responsable, serio, de lo que es una óptica de la neuroteología cristiana. Y ahí estaremos presentando el cerebro y sus vínculos con nuestros procesos espirituales de nuestra fe cristiana. Y esa es la base, el fundamento de lo que enseñamos, ¿verdad? A través de como mencioné anteriormente, la Universidad de Neuroteología Cristiana, cuyo fundador y presidente es el doctor Héctor Colón, neurocientífico y teólogo. Y esta disciplina nueva, pues la que hemos estado compartiendo en la medida en que podamos, una disciplina académica emergente y de gran crecimiento. Damos gracias al Señor por eso. Quiero hacer un pequeño recorrido desde un punto de vista del origen de las cosas cuando fueron creadas. Vamos a estar haciendo un recorrido cuando Dios creó al primer ser humano, hombre, y luego la mujer de su costilla. Así que creemos en el principio de hombre y mujer, el diseño original de Dios. Así que estaremos haciendo un repaso de cuando Dios formó a ese hombre. Dice la palabra que sopló aliento de vida y vino a ser alma viviente, como todas esas conexiones neuronales comenzaron a funcionar en beneficio de entender, conocer y responder al Dios que diseñó ese sistema tan sofisticado, conocido como cerebro. Es el lugar donde Dios se comunica y podemos entenderlo, comprenderlo. Todo eso vamos a estar viéndolo a través de estas secciones. El antes y después del pecado original, la caída, como también le conocemos, las consecuencias, cómo eso afectó la percepción espiritual. Vamos a estar compartiendo lo que es percepción espiritual. Lo que compartiremos serán pequeños extractos de lo que son estos cursos completos de la universidad, y también lo que también posteriormente será, y perdonen la redundancia, del libro El cerebro espiritual, cuyo autor obviamente es el doctor Héctor Colón. Así que estaremos repasando todos esos detalles por la palabra. Como mencioné anteriormente, estaremos, cuando hablemos del terreno de pensamiento, es el vocabulario que quizás más énfasis haremos, pensamientos, la dinámica de pensar, la acción de pensar.
Y quiero dar una información de manera introductoria para entrar a unas cápsulas del tema Nuestro cerebro, supremo diseño divino. Y quiero también resaltar que lo más que queremos enfocar en esta reflexión, en estas secciones, es la obra maestra de Dios en el diseño de la computadora más sofisticada que existe actualmente, llamada cerebro humano. Y lo más que deseo es que veamos a Dios trabajando detrás de todo esto. Aquí el principio sobre todo es resaltar la gloria de Dios, el diseño de Dios, la grandeza de Dios en lo que Él hace. Para usar un ejemplo de comparación, Sidney Brenner es un biólogo sudafricano. Fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el 2002. Y él estuvo con todo un equipo de trabajo aproximadamente 12 años, estudiando el gusano llamado C. elegans. Esta información compartida por otro científico dice que este gusanito medía 1 milímetro. Ahora imaginemos 1 milímetro solamente del cerebro humano, comparado con un gusanito que medía 1 milímetro y que se estuvo por 12 años estudiando su sistema neuronal. Wow. El cerebro humano, con 1 milímetro nada más de medida, contiene 100.000 neuronas, aproximadamente 1.000 billones de conexiones. Si a Sidney le tomó mapear el cerebro de ese diminuto gusano en el que encontró 300 neuronas y 7.000 conexiones, le tomó 12 años con todo un equipo de observadores, él no estaba solo. ¿Cuánto tiempo le tomará a alguien cartografiar 1 milímetro del cerebro humano? Por no mencionar el cerebro completo. Se necesitaría 1 billón de años para poder descubrir las conexiones neuronales del cerebro en un área del tamaño de la cabeza de un alfiler. Es para que vean la grandeza de Dios, la maravilla de Dios. Serían millones de kilómetros de cableado neuronal enrollados dentro del cerebro. Eso contiene toda información necesaria para que tú seas tú y no seas nadie más. Y ese conectoma humano es una estructura viva que cambia por dentro con nuestras experiencias, con lo que hacemos día a día, crece, se expande, permite que aprendamos cosas nuevas a cada instante. O sea, tú eres tú, pero al mismo tiempo no eres igual. ¿Le hace sentido la palabra cuando dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta la imagen misma? Pues entonces, esto es lo que la ciencia descubre, pero el diseñador de esto ha sido Dios. El cerebro humano tiene 1.000 milímetros o 1.000 millones de milímetros como medida, a diferencia de 1 solo milímetro del gusanito C. elegans. En general, el cerebro humano está compuesto 85% de la corteza cerebral, y hago mención de esto porque es donde vamos a estar enfocando estas secciones, lo que es la corteza cerebral y la dinámica que se da ahí. Se divide en 2 hemisferios, cada uno completa 4 lóbulos principales, lo que le conocemos como el lóbulo frontal, el parietal, temporal, occipital. Y recuerden que esta es una terminología de la neurociencia. Quizás usted agarra un cerebro y ve divisiones con otras descripciones desde la perspectiva de la filosofía o de la psicología e influencia de ambas complementadas. Pero aquí estaremos utilizando los términos de la neurociencia. La corteza cerebral es la que dirige
muchas de nuestras funciones principales. Las áreas a ambos lados del cerebro son las que controlan los pensamientos, movimientos y sensaciones. El hemisferio izquierdo controla el lado derecho y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Así que basado en la cantidad de neuronas, nosotros tenemos la capacidad de almacenamiento, escucha bien, tan ilimitada que se necesitarían 25,000 años de vida para almacenarla. Y la velocidad con que el cerebro busca información percibida, sea interna o externa, es tan rápida como dividir un segundo 30 veces. Así que si dividimos un segundo 30 veces, esa es la velocidad en la que el cerebro busca información. Si ahora mismo yo le pregunto a alguien, ¿cuál es tu edad? Al instante me responde. 47. Ahí. Inmediatamente el cerebro hace esa función. Así que se necesitarían, si yo, por ejemplo, que tengo 54 años, gracias al Señor, y todavía este cerebro puede funcionar y continuar con una capacidad de almacenaje. Dígame qué computadora diseñada por el hombre puede durar 54 años y todavía tener una capacidad ilimitada y funcionar correctamente. Qué poderoso. Y crear espacios nuevos. O sea, en ese sentido, Poderoso. ¿cuántas cosas nos faltan por aprender de Dios, por conocer de Dios, por entender de Dios? El apóstol Pablo dijo, cuán insondables son tus juicios. O sea, si simplemente las movidas de Dios, por decir así, no se pueden medir, son insondables, cuánto más Dios mismo. La invitación de Dios siempre fue conocerme y entenderme, que yo soy un Dios justo, de misericordia, ¿no? Esa es la invitación. El apóstol Pablo, aún en las postrimerías del proceso en el que estaba viviendo, porque no es que estuviera enfermo como tal, sino por el juicio ilegal que le estaban llevando a cabo, pero le dijo a Timoteo, tráeme, cuando vengas, tráeme los rollos y los libros. O sea, la intención de Pablo era, hasta el último suspiro de vida, yo voy a seguir produciendo, yo voy a seguir dando, yo voy a seguir haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Por lo tanto, mis amados hermanos, desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como dice la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, dice la palabra, varón y hembra. Entonces sopló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, esa estructura de barro diseñada por Dios y todo esto que acabo de decir aquí, toda la complejidad de esas funciones fueron diseñadas por Dios, pero no fue hasta que sopló Dios aliento de vida, o sea, de su propia esencia, de su propio ser, sopló y comenzó esa dinámica a nivel cerebral, y digo propiamente esa dinámica a nivel cerebral, porque es donde podemos entender, comprender, evaluar, percibir, tomar decisiones, administrar todas las funciones ejecutivas que hace nuestro cerebro, ahí la corteza cerebral, fueron activadas por ese soplo de vida. En ese soplo divino, Dios estaba activando sobre 100,000 millones de neuronas y otras 1.2 trillones de neuroglías. Cada una tenía las instrucciones divinas de conectarse con otras 1,000 a 80,000 veces a través de una transmisión sináptica. Ahí estaba esa dinámica revolucionaria en el cerebro humano.
tanto de forma bioeléctrica como bioquímica, creando una compleja e intrincada red neurobiológica de billones y billones y billones de conexiones neuronales funcionales. Y una de las capacidades y dinámica que se estaba dando en eso fue la capacidad de pensar, que es la que queremos resaltar. La capacidad de pensar el hombre para que pudiera administrar, porque es en la capacidad del pensamiento que tomamos decisiones, que analizamos, que evaluamos. Cada célula nerviosa del cerebro fue diseñada por Dios para que sustentara su propio comportamiento, así como comportamientos colectivos a través de núcleos, ganglios, estructuras más complejas aún. Y cada una en funciones específicas y organizadas por características, grupos, composiciones, núcleos, ubicadas en unas estructuras biológicamente funcionales. O sea, el cerebro del hombre fue la pieza clave, la obra maestra de la creación de Dios. Hay un video que corre por las redes, especialmente por YouTube, que se llama Viaje al interior del cerebro, de neuroteología, que a veces recomendamos para que pueda ver esa dinámica tan compleja. Pero aquí finalizamos por hoy para continuar el próximo viernes, a causa de que las conexiones neuronales en nuestro cerebro son diferentes en cada persona. O sea, acabo de describir lo complejo que es el cerebro, todas esas conexiones, esa cantidad de células que la mayoría son astrocitos. Escuchamos muchas veces que hacemos énfasis con las neuronas y las neuronas realmente se dedican a aportar la información, pero quien hace la función de la información son los astrocitos. Las neuronas vienen a ser casi un 10% comparado con un 90% de los astrocitos, que son los que están ahí en el cerebro. Pero aún con todo lo complejo de todo esto, Dios se encargó de preservar la individualidad. Mis conexiones neuronales, con todo lo compleja que son, no son iguales que la de mi esposo, por mencionar a alguien. Cada una de ellas garantiza el milagro de la individualidad. Y si preguntamos qué es el milagro de la individualidad, mis amados, cada uno vamos a tener unas propias experiencias, propias memorias, aprendizajes, entendimiento, incluyendo los asuntos espirituales. La palabra me puede ser revelada de una manera para una enseñanza a mí y a otro de otra manera. Aun cuando hay gemelos idénticos de nacimientos, cada uno trae su propio código genético, cada uno trae su propio diseño y cada uno interpretará la vida de la manera en que cada uno la viva. Nosotros los seres humanos superamos 7,000 pensamientos aproximadamente a lo largo del día. Y eso significa que si durante el día yo estoy procesando aproximadamente 7,000 pensamientos, significa que estamos comprometiendo nuestro cerebro y nuestro espíritu con el contenido de esos pensamientos. O sea, yo seré tan espiritual como mis pensamientos lo sean. Uy, poderoso. Yo seré tan fuerte como mis pensamientos lo sean, a la luz de la palabra. Y para sellar, simplemente por hoy, porque obviamente esto es un curso completo, pero estamos sacando estas pinceladas y continuaremos el próximo viernes. Dice la palabra que cuando Dios creó al hombre y lo diseñó, y el hombre podía tener una relación maravillosa con Dios, comunión completa, plena. El hombre podía entender a Dios porque ejecutaba las instrucciones, le puso nombre a los animales, por ahí estaba administrando todo. Luego Dios hace a la mujer, que es una extensión de Dios a través del hombre, o la costilla,
Por eso sella en el 2º capítulo de Génesis diciendo: varón y hembra los creó a su imagen, a imagen de Dios los creó, les dio las mismas capacidades para administrar de manera complementaria y todo lo que dice la palabra. Pero una vez el hombre peca, dice la palabra del Señor, que la respuesta fue: oí tu voz en el huerto, tuve miedo. Jehová le responde, Dios le responde y le dice: ¿quién te enseñó? ¿Cómo asimilaste eso? ¿Cómo tú estás interpretando esto? Quiere decir entonces que el pecado, dentro de todo lo que afectó en comunión, en relación con Dios y diseño de Dios en cuanto al ser humano, hubo un área que se afectó y es la percepción. La percepción. La misma voz que le era familiar, de comunión, de confianza, ahora era percibida con temor. Ahora había culpa en el hombre, por lo tanto percibía la voz de Dios de manera distorsionada. Y es lo que vemos más adelante, y resumo, cuando dice: y vio Dios que los pensamientos del hombre eran constantemente hacia el mal. Vemos más adelante a Elías en el monte Carmelo confrontando al pueblo, y una de las cosas que dice el profeta es: ¿hasta cuándo ustedes tendrán las mentes divididas? Un término que usa la palabra, las mentes divididas. Y vemos más adelante, ¿me escucha? Fuerte y claro. Ok, y finalmente vemos la promesa de Dios en restaurar al ser humano. Cuando llega Jesús, la promesa de restaurar, obviamente lo primero que viene a trabajar es con esa área de nosotros, de entender a Dios, de comprender a Dios, de obedecer a Dios, pues a nivel de cerebro, porque es donde evaluamos, analizamos, ejecutamos. Y Lucas, como científico, es el único que registra en el capítulo 2, que dice que cuando María y José fueron al templo a presentar al niño, se acercó un hombre llamado Simeón que vivía esperando el cumplimiento del pacto, que era el advenimiento del Mesías, ¿no? Prometido. Y dice que Simeón tomó al niño en sus manos y entre las cosas que dijo expresó lo siguiente: este niño traerá liberación a su pueblo y salvación a los gentiles, pero será en contradicción porque pondrá en manifiesto los pensamientos de los hombres. Esa palabra solamente la cita Lucas, cuando Simeón dice: el trabajo que él va a hacer será poniendo en manifiesto los pensamientos de los hombres. Y por eso vemos que Mateo registra el inicio del ministerio de Jesús confrontando los pensamientos con las enseñanzas. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que le dijeron esto, pero yo les digo esto. Comienza a confrontar la manera de pensar del pueblo. Un pueblo que estaba llamado a ser cabeza y no cola, y de repente escucha: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los pobres. Lo que estaba haciendo Jesús era confrontando los pensamientos, porque a partir de ahí comienza a sembrar principios, a modificar. O sea, finalmente, por hoy, los llevó en un proceso a desaprender para aprender. Y veremos lo que la parábola del vino nuevo con el vino viejo, lo que eso significa a la luz de la neurotología cristiana, lo que es neuroplasticidad cerebral. Eso lo estaremos viendo en las próximas reflexiones. Pero por hoy lo dejo: el cerebro como el supremo diseño divino. Eso estaremos viendo los próximos viernes. Óigame, pastora, sin lugar a dudas, mire, usted me ha visto que no he dicho ni una palabra. He estado calladito porque estoy aprendiendo con usted también aquí hoy, como siempre en todas nuestras secciones, aprendiendo, y ciertamente lo que usted está trayendo es poderoso, y esto nos está presentando una manera de poder tener un acercamiento, ¿verdad?, de entendimiento, poder entender nuestro cerebro,
cómo Dios interactúa en él, cómo el Espíritu Santo interactúa. Me parece que este es el comienzo de una temporada poderosa nuevamente con usted, pastora. Tengo gente por aquí escribiéndome desde YouTube. Está mi buen amigo Peter, nos dice, menos mal que la gracia de Dios en un segundo conoce nuestro cerebro y todo lo que se desenvuelve a través de él. Así de perfecto es él. El buen amigo Ángel Isaac nos dice, tremendo tema, me encanta este tema. Yo puedo testificar la grandeza de Dios. En eso yo era chofer de camiones en el 2013. Tuve un accidente en el cual las máquinas de hospital me tuvieron vivo. Por misericordia de Dios, estoy vivo, pero tuve que empezar como bebé desde ahí. Y para la gloria de Dios puedo darle la gloria de estar vivo a Dios hoy. Así que tuve que también nuevamente ir aprendiendo. Y como el cerebro también tuvo la capacidad de ir, tú sabes, readaptándose a su nueva realidad. Jacqueline nos dice, gloria a Dios, poderoso es nuestro Rey. Wow, hay un montón de mensajes. Tengo por acá la pastora Elin Hernández que nos dice que está poderoso. Madeline nos dice, poderosa la experiencia. La pastora Viviana Ochoa con nosotros nos dice, buenos días y bendiciones. El buen amigo Ángel Clash nos dice, wow, qué excelente información. Dios, no dejes de soplar en mí. Ven viento de los cuatro vientos y trae vida a todo lo que no tiene vida en mí. Y conecta mi sistema con el tuyo. Ayúdame a utilizar mi sistema de almacenamiento. ¡Qué poderoso! Amén, 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 amén. De eso se trata, de eso se trata. ¡Qué poderoso! La pastora Elin Hernández nos dice, poderosa la creación de Dios y muy interesante, pastora. Gracias por compartir esto. Pastor Javier Ovalle de Panamá nos dice, Dios es excelente en lo que hace, poderoso es nuestro Dios, aleluya. En Morales nos dice, maravilloso Dios. El Combo Class nos dice, fortalece mis pensamientos. La pastora Hernández Elín nos dice, ya yo quiero que sea el próximo viernes. También Milka, Rosa Milka nos dice, qué sabiduría para bendición nuestra. Excelente, pastora, bendiciones. Pastora, ya el tiempo se nos ha ido. ¿Cómo la gente puede comunicarse con usted, comunicarse con su ministerio? Esto está poderoso. Amén. Estamos para servirle desde el Centro de Discipulado Mundial. Se puede conectar a nuestra página y ahí nos puede conseguir para servirle. Amén. Gloria a Dios, pastora. Ciertamente Dios nos ha bendecido a través de todo esto para la gloria del Señor. Así que un abrazo, pastora. Que la paz del Señor sea con usted. Gracias por bendecirnos. Amén. Amén. Dios les bendiga a toditos. Un abrazo.